Buenas noches, mi nombre es Osvaldo González y le voy a hablar sobre el liviero de la demanda. El liviero de la demanda es un instrumento jurídico, en presentación de prueba, es revisada por el tribunal de la causa con el acto de contestación, es introducido en el tribunal con datos demandante y demandado. El liviero es depender de una acción civil y constituye el derecho que se tiene de suscitar alguna cosa ante un tribunal, no es más que el escrito mediante el cual se interpone una demanda. Requisito: indicación del tribunal ante el cual se propone la demanda, nombre, apellido, domicilio del demandante y demandado y carácter que tiene. Caso de que el demandado sea una persona jurídica, obtener la visión o razón social y los datos a su creación o registro. Nombre de la pretensión especificada con precisión, de hecho y fundamento de derecho en que se base las actas y sus conclusiones. Instrumento que se fundamenta la pretensión a aquellos cuales se divide mediante el derecho deducido no deberá producirse con el nivel de mandar la decisión de daño y perjuicio de sus causas. Nombre de apellido del mandatario por consignación del poder o del mandato a que se refiere el artículo 164 del CPC, Código Civil. Forma de presentación: deberá ser presentada en forma escrita de conformidad a la presentada en el Código de Procedimiento Civil. El secretario debe compulsar tantas copias como cuantos demandados aparezcan en el certificado su solicitud y enseguida se extenderá la orden de comparecencia. Las copias o copias del liviero de demanda se entregarán al alguacil, debiendo el secretario poner constancia en expediente de que se liberaron las compulsas acorde a lo señalado para la comparecencia. El desplazamiento se hará para el 10º día después que se haya citado el demandado al último si fuere válido. Como se de prueba. Hay variaciones en materia civil y penal. Por respecto a la constitución de promoción de pruebas en materia civil, promoción tiene que ver con la proposición y presentación de pruebas, cuestión que deriva básicamente del principio dispositivo. No obstante, en el sistema inquisitivo o en aquellos que los jueces tienen facultades probatorias, cuando el juez actúa oficiosamente a la acción forma parte de ese concepto de proposición y presentación de pruebas. Control de la legalidad: es un recurso extraordinario anunciado por ante el Juzgado Superior del Trabajo, pero admitida por la Sala de Casación Social, conferido por la ley a las partes agraviadas, para que tengan la potestad de impugnar aquellas decisiones judiciales emanadas de los tribunales superiores del trabajo, que están viciadas de abuso y de exceso contrario al orden público o a la doctrina jurisprudencial de la Sala de Casación Social del Tribunal Superior de Justicia, que vulneran los derechos de los particulares y que los mismos requieren ser restablecidos. El acto procesal mediante el cual demandado alega todas sus posesiones y defensa respecto de la demanda. La constitución de una demanda tiene la misma importancia del demandado que la demanda. El demandante puede ser escrito o oral, dependiendo del tipo de procedimiento escrito o oral. Revisión de importancia fundamental para cuando elimina los hechos sobre el cual deberá producirse la prueba, y con la constitución de la demanda queda ingresar la relación jurídica procesal. Efectos de despacho saneador: depurar al proceso de todos los vicios que pueden afectar el procedimiento y que deben continuar cívicamente, dando cumplimiento así al mandato constitucional expresado en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dispone que no se clasificará la justicia por falta de formalidades, no es necesario siendo el proceso un instrumento para alcanzarlo. En fin, depurar la relación jurídica procesal a los efectos de asegurar una óptima resolución del litigio conforme a las pretensiones de las partes y a la ley. Potestad correctora del juez, tendiente a garantizar que el liviero de la demanda satisfaga plenamente los requisitos legalmente exigidos en la ley. Pudiera comprometer el buen desenvolvimiento del proceso, siendo esta potestad particularmente relevante en el inicio de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y de la Ley Orgánica de Protección Niños y Adolescentes. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.